Migala. La última evidencia que ha emergido de la experimentación psicológica, por así llamarle, demuestra que entre más bajo sea el nivel que ocupamos dentro de la jerarquía social que ocupamos, más propensos somos a sentir emociones negativas. Esas correlaciones son un riesgo en psicología. No, pero tiene, tiene sentido, porque... También tiene sentido una correlación entre el número de nacimientos y cigüeñas, güey. No quiere decir que los bebés vengan por cigüeñas. Pero tiene sentido porque entre más bajo sea el nivel en la jerarquía social que ocupamos, menos oportunidades tenemos y menos margen de error tenemos. Es como si eres un homeless y si eres Carlos Slim, perder 100 pesos se siente distinto. En una situación es casi todo lo que tienes y en otras situaciones casi nada. Ponían en este libro que estaba leyendo, ponían el caso específico de un güey que se sentía muy deprimido a pesar de que tenía una empresa que se había dedicado a crear escuelas en 120 países. Crear una escuela está cabrón. Ahora, crearla en 120 países con 120 idiomas distintos es todavía más cabrón. Bueno, este güey lo había logrado y fue al psicólogo y dijo, pues es que siento que no he logrado nada, es que siento que no estoy haciendo nada con mi vida. Y siguiendo la plática, dijo, es que me siento muy mal comparado con mi roomie. Y le preguntaban, bueno, ¿quién es tu roomie? Es que mi roomie es Elon Musk. Bueno, pues claro, porque si tu jerarquía social está planteada a partir de Elon Musk, pues claro, es relativa, pero te estás comparando con alguien que ha logrado cosas prácticamente imposibles. Entonces, pero ¿cómo explica eso el miedo del niño? Yo voy a eso. A eso voy. Si nuestro lugar dentro de la jerarquía social regula la proporción de emociones positivas y negativas que sentimos, conforme más vamos cayendo dentro de esta jerarquía social, más emociones negativas vamos a sentir. Y entonces las cosas que en otro modo habrían sido cierta incertidumbre que nos habría despertado curiosidad, desde el fondo de la jerarquía social se convierte en simple miedo, porque no hay margen de error, no hay nada que averiguar. El averiguado. Yo pienso que lo que sí podemos sacar en claro de esto, más allá como de la jerarquía o el factor que produce el miedo, y lo que sí podemos como... Perdón, güey, es que está ahí en el chat, güey, y que Hobbit no dijo bien Elon Musk. Y ya están poniendo un chingo de madre de Elon Smoke. Es que se me fue el nombre de este pendejo, ¿cómo se llamaba? Elon Smog. Elon Smoke. y los Smog. Ah, no, ya perdón, es que vi... No le tienen ahí al Hobbit al Elon Smog. Elon Smog. Ya, hombre, se me olvidó el nombre. En este caso, por ejemplo, ese me parece un caso instructivo, porque todo el mundo está aquí cabuleando al Hobbit. Y el Hobbit está indefenso en el mundo, como el niño con el caballo, y sus padres están atendiendo más las necesidades de su hijo chiquito, ¿no? Voy a generar un miedo a Elon Smoke. ¿Va a generar un miedo a Elon Smoke? ¿Va a generar un miedo a la pronunciación del inglés? No lo sabemos. Lo que sí podemos entender es que, ok, es por la jerarquía social que ocupas. Tú, Hobbit, el bonobo mayor, es por el hecho que lo ocasionó, que es el tarado de Elon Smog. Elon Smog. Elon Smog. Elon Smog. Nadie lo sabe. Yo lo que sí creo que tiene trascendencia de todo este estúpido debate es que hay un proceso de aprendizaje, de reacción al miedo. Ajá. Entonces, desde niños o en los momentos de confrontación con el miedo, aprendemos. Elon Musk, excusas. Aprendemos a cómo confrontar el miedo. Snoop Musk. Así como Elon Smog, aprendemos a reaccionar al miedo, pues. O sea, ¿cómo? ¿Qué le estás enseñando al niño, al morrillo, qué debe hacer cuando tiene miedo? Entonces, un pinche caballo ahí me asustó. Mamá, el puto caballo me asustó. Y la mamá está ahí con sus dolores de parto, de cuarentena, y cuidando al niño chiquito, Juanito 2. Entonces lo dejan abandonado en el proceso del miedo. Entonces, ¿qué aprende el niño si es abandonado en un proceso de miedo? Pues aprende la sumisión.
ante el miedo, o aprende el enfrentamiento al miedo, o aprende la huida al miedo. Pensemos en la rata electrocutada, ¿no? Está ahí, la rata panquecitos. Esa rata aprende a someterse al miedo porque está sola. Pero si otras pinches ratas empezaran a hacerla de a pedo, y una revolución de las ratas o algo así, la rata no aprendería una conducta de sumisión ante el miedo. Aprendería una conducta de oposición ante el miedo. Y eso me parece que sí es trascendente como del estudio del miedo en la infancia, que es el momento en que se aprende el mecanismo de reacción a las cosas que nos dan miedo. Entonces, de morrillos, por ejemplo, eres buleado y en tus procesos de bullying te dice tu mamá, pues defiéndete o hazlo tú, o lo deja en tus manos, en vez de que tu madre vaya y haga un desmadre por ti o te defiendan de alguna forma. Entonces tú aprendes una conducta de sumisión ante tu miedo y ante tu medio. Y esto se hereda posteriormente en el individuo, lo lleva adelante, y si no tiene un proceso de concientización acerca de cómo reaccionas ante el miedo, te vuelves un individuo pusilánime, un individuo cobarde ante circunstancias ya no como caballos o payasos que ya racionalizas, sino ante circunstancias que todavía no puedes racionalizar chido, ¿no? Como la economía. Entonces dices, ay, a la verga, no tengo afore y no voy a tener retiro cuando sea viejo y mi trabajo no es seguro. Y te da miedo irte a vivir al bosque a seguir tus sueños. Y te da miedo irte a vender conchitas a la playa. O te da miedo simplemente dedicarte a lo que te gusta hacer. Entonces aprendes una conducta de sumisión ante el sistema. Uh-huh. Esa conducta ya no, o sea, no hubo nadie, no hubo una psicoterapia que te dijera, tú puedes enfrentarla. O no hubo una sociedad en la cual te pudieras apoyar para enfrentar a tu miedo. Eres como los troyanos que estaban viendo cómo arrastraban a Héctor. Y el pobre Héctor se quedó solo siendo arrastrado y todos los demás se quedaron al margen sin apoyarlo. No es como que un troyano haya ido y todos hayan ido en putiza a enfrentar a Aquiles. No, ninguno. Todos se quedaron al margen. Y lo que aprendieron los troyanos fue una conducta de sumisión ante el miedo. Y es así que hay que hacerla consciente, porque si no, vas a vivir con terror de procesos sociales que sí podrías controlar de alguna u otra manera. Como cambiar de trabajo, como enfrentarte a la incertidumbre del amor, enfrentarte a las incertidumbres sociales, a un chingo de cosas que te tienen apegado al statu quo, a decir, no, pues es que yo me tengo que vestir de esta manera y seguir la normalización del prójimo, porque de otra manera van a juzgarme, van a burlarse de mí como lo hicieron cuando era niño. ¿Y qué manera aprendí a defenderme de esos procesos de hostigamiento? Pues a través de la sumisión. Entonces, si no nos oponemos ante esa sumisión, vamos a seguir el proceso normalizador pensando lo que todos los demás piensan, comprando lo que los demás piensan, viviendo las vidas prestadas que nos dejan los demás, en vez de vivir una vida propia, enfrentando las cosas que podemos enfrentar y haciendo cosas por nuestra propia cuenta, ¿no? Pero es que, a ver, nomás relacionándolo rápido con el podcast pasado, que lo hablamos en el tema de la familia, hay un miedo que hablamos del rechazo del grupo, ¿no? Entonces, la familia es el grupo primigenio donde aprendemos absolutamente todo. Entonces, todos estos miedos... ¿Cómo se reacciona al miedo? Sí, y sí, cómo socializamos en general. Entonces, todo lo que estás diciendo, todos estos miedos, creo que sí tienen una raíz en un miedo que si bien no es... podría tener doble aterrizaje. Tenemos un miedo gregario de ser expulsados del grupo. Y también tenemos un miedo construido social, que es el que tus padres no te quieran o tu familia no te quiera. Uh-huh. Entonces, creo que es la mezcla de esos dos miedos, sí terminan afectando mucho a las personas en no liberarse de esto, ¿no? O sea, seguir patrones de conducta. Está sometido a un ambiente hostil. Ya lo veíamos, o sea, tanto el ambiente hostil como, regresando, ¿no? Como Hannah Arendt, la naturaleza es hostil, la sociedad es hostil, y luego el individuo es hostil consigo mismo. Y en la familia aprendemos a confrontar esas hostilidades. Por ejemplo, más adelante yo encontré un fragmento que me parece interesante citar, ¿no? Acerca de este pedo, acerca de la vulnerabilidad y de la sensación que tú tienes de tu propia vulnerabilidad. Me parece muy importante porque es subjetiva. ¿Qué tanto te puedes tú enfrentar a lo que temes? Es una medida que tú mismo impones. Uh-huh. O sea, no sabes a ciencia cierta cuál va a ser el resultado de muchas de las peleas a las que te vas a enfrentar, y más cuando las peleas del ser humano actual ya no son peleas físicas, uh-huh. Ya son peleas intelectuales, ya son peleas de decisiones, ya son peleas más intuitivas y más como sociales en realidad, ¿no? Dice este güey, el cuerpo está expuesto a fuerzas sociales y políticamente articuladas. O sea, ya no son fuerzas naturales, ¿no? Son fuerzas sociales y políticamente articuladas. Porque la sociedad ya está dada. Cuando nosotros decimos la sociedad ya está dada.
Y dice, así como a ciertas exigencias de sociabilidad, entre ellas el lenguaje, el trabajo y el deseo, que hacen posible o no persistir y el persistir y el prosperar del cuerpo. Entonces, nuestros cuerpos, arrojados de alguna u otra manera al mundo hostil por la naturaleza, hostil por la sociedad, pareciera que nuestro cuerpo no puede prosperar por sí mismo. Nosotros sentimos que en cualquier momento pues estamos en peligro, ¿no? ¿Y qué hacemos ante esta hostilidad? Esa es la verdadera pregunta que nos podemos hacer. Nosotros, ¿qué hacemos ante la hostilidad del medio? ¿Qué nos ha enseñado? Por ejemplo, podemos discutir un buen rato acerca de cómo ha reaccionado la historia ante el miedo. O sea, algunos, por ejemplo, chamanes se encomendaban a las fuerzas divinas, algunos otros guerreros agarraban y se ponían a chingadazos. ¿Qué otro arquetipo me falta? El guerrero, el mago, el rey. El mago ya no tenía miedo de meterse un hongo. El rey, por ejemplo, hacía una organización con las demás personas y se oponía al miedo a través de la organización política, ¿no? Entonces, todos estos arquetipos han surgido porque así se ha organizado de una u otra manera la sociedad ante el miedo. O sea, vamos a agarrarnos a chingadazos a lo que nos causa terror, o vamos a cazar al mamut, vamos a matar a los persas, vamos a matar a los otros griegos, vamos a matar a los tlaxcaltecas, o vamos a sucumbir ante la enfermedad, vamos a pedirle a Dios para que acabe la peste, vamos a investigar para destruir las enfermedades. Ha habido muchas maneras, ¿no?, en las que la sociedad se ha organizado. Y muchas de ellas han dejado en claro para qué sí somos vulnerables y para qué cosas no somos realmente vulnerables. O sea, cuáles de estos temores que tenemos son verdaderos objetos de temor porque no los podemos vencer. O sea, si sabemos que no los podemos vencer es porque ya lo intentamos y nos vencieron y somos vulnerables, ok, nos asumimos vulnerables. Pero si no los hemos enfrentado siquiera y nos asumimos vulnerables, pues entonces estamos agachando la cabeza, ¿no? Sí. O sea, si llega el gobierno, si llega la política, o si llega el mercado y te dice, no, pues es que tú eres un grupo vulnerable. ¿Qué está queriendo decir con esto? ¿Cómo se construye la vulnerabilidad en la política social? Y un ejemplo muy claro que hay es el de los cristianos, güey. Hay un mensaje implícito, ¿no? En el momento en el que eres definido como un grupo vulnerable. Sí. Puesto que eres vulnerable, tu única forma de supervivencia es a través de nuestra intervención. Sí, o sea, a través de mi redención te voy a sacar la vulnerabilidad. Y fíjate, el ejemplo chido es el de los cristianos. Me parece súper trascendente este pedo. Porque los cristianos te dicen, tú eres un ser humano arrojado a la hostilidad del mundo y solamente la palabra de Dios y solamente el poder de Dios podrá salvarte de la hostilidad de la tierra si tienes fe. Entonces, ahí tienes a Cristo, que era completamente vulnerable, pero era inmortal. Verga, qué interesante, qué paradigma, ¿no? Qué paradoja de persona, qué paradoja de sujeto. Una persona completamente vulnerable, a la que todo el mundo vejó, a la que todo el mundo se agarró a chingadazos, a la que crucificaron, pero que a la vez era inmortal. Entonces Cristo estaba jugando con una carta marcada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Cristo estaba jugando con carta marcada porque sabía, bueno, yo me voy a dejar vulnerar porque sé que soy el Hijo de Dios. Y hay un chiste muy bueno, que es cuando ya Cristo fue crucificado y está ascendiendo al cielo y un soldado romano se le cuelga de las patas y le dice, vamos al cielo, padre. Y Cristo empieza a darle de patadas hacia abajo y le dice, yo voy al cielo, pendejo, tú no. Entonces, Cristo es una parábola, Cristo es un sujeto, Cristo es un relato. Los demás seguimos siendo vulnerables y solamente un actor llamado la Iglesia nos puede otorgar esa invulnerabilidad o esa redención de la vulnerabilidad. Pero no es para terminar ese punto. Lo que te está diciendo la Iglesia, en concreto, en este caso concreto, y lo que te van a decir después el gobierno, lo que te van a decir después el mercado, es que, punto 1, tú eres vulnerable. Punto 2, ten miedo porque seas vulnerable. Punto 3, entrégale tu miedo a la sumisión a un actor político o a un actor del mercado llamado Iglesia, en este caso. Entonces, no es como, punto número 1, no tengas miedo. No, güey. O sea, punto número 1, ten un chingo de miedo. Y punto número 2 no es sobrepon tu miedo, que es lo que estamos pugnando por hacer, trascender nuestros temores en tanto que sea posible hacerlo. No, la Iglesia te está diciendo, ten miedo y entrégate a tu miedo. Vive con miedo hasta el último instante y sométete a tu terror. Sé un paciente, sé un padeciente de este terror, sé un patético. Pero un patético era el que sentía el patos, ¿no? El que expectaba los sufrimientos de los que estaba siendo objeto.
O sea, una persona está siendo objeto de mucho sufrimiento, lo especta y no interviene. Ese es un patos. Una de las cosas que suceden sin que podamos intervenir. Cuac. Entonces, sé un patético.